Sociabilidad y mirada cara a cara según Simmel. Simmel fue uno de los precursores del pensamiento sociológico y uno de los teóricos que más reflexionó sobre los cambios socioculturales en el contexto de la modernidad. El autor estudió especialmente las consecuencias del capitalismo sobre la vida cotidiana y la reificación creciente de los vínculos intersubjetivos que éste trajo aparejada. Dos formas peculiares de socialización destacadas por el autor, la sociabilidad y la mirada cara a cara. La sociología como ciencia, objeto y método. En el año 1908, Simmel escribe su obra Sociología, estudios fundamentales sobre las formas de socialización, mediante la cual busca fundar a la sociología como una ciencia, estableciendo cuáles deben ser su objeto y su método particulares, que la distinguirán de otras disciplinas. En las primeras páginas del texto se entrevé una discusión que signó fuertemente al ámbito académico de esos años y que tiene que ver con la diferencia entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Frente a los intentos positivistas de trasladar mecánicamente la metodología de aquellas al estudio de los seres humanos y frente a la proliferación de las metáforas organicistas a la hora de analizar la sociedad, surge otra corriente que rechaza estas posturas reivindicando la especificidad de los fenómenos sociales y la necesidad de un método distinto para abordarlos. Esta corriente plantea que, a diferencia de las ciencias de la naturaleza cuyo objetivo es explicar, las ciencias del espíritu deben comprender, su método es la hermenéutica. Simmel se inscribe en este campo y, si tenemos en cuenta la fuerte influencia que el darwinismo social había ejercido en su pensamiento anterior, podemos decir que, al hacerlo, también realiza una ruptura consigo mismo. En la obra mencionada, Simmel sostiene que la sociología no es todavía una ciencia, en la medida en que no se ha dado un objeto propio. Hasta ese momento y, por ser ella nueva, se la ha concebido como la ciencia de todo lo humano, y han caído en su seno una multiplicidad de problemas que eran difíciles de ubicar en otras disciplinas. En relación a estos y en relación a otras ciencias humanas, ella ha funcionado meramente como un método. En efecto, por cuanto se funda en la idea de que el hombre debe ser comprendido como ser social y en que la sociedad es la base de todo acontecer histórico, no contiene la sociología ningún objeto que no esté tratado ya en las ciencias existentes, sino que es sólo un nuevo camino para todas ellas, un método científico que, justamente por ser aplicable a la totalidad de los problemas, no constituye una ciencia por sí. Llegado a este punto, el autor sostiene que si la sociología quiere devenir una ciencia verdaderamente, debe hacer de la sociedad su objeto de estudio. Ahora bien, ¿qué entiende él por sociedad? La socialización. Al analizar el concepto de sociedad, Simmel distingue entre la forma y el contenido o materia de la misma, aunque estos se presenten unidos en la realidad. El contenido es lo que impulsa a los individuos a ejercer una acción sobre otros o a recibir sus influjos, son las distintas motivaciones que llevan a los seres humanos a unirse pero, en sí mismas, son previas a lo social. La forma es lo que constituye la sociedad propiamente dicha y viene dada por la interacción social. La misma supone que se produzca un intercambio de efectos entre las personas intervinientes en la relación, es decir, implica que éstas se influyan mutuamente. Los individuos entran en acción recíproca movidos por determinados intereses o fines y de este modo forman una unidad, una asociación en donde estos se realizan. A estas acciones recíprocas, Simmel las denomina socialización. En consecuencia, si la sociología tiene por objeto la sociedad, debe estudiar lo que hace que la sociedad sea tal, es decir, las distintas formas de socialización. En su investigación de los fenómenos sociales, la sociología debe abstraer las formas puras de socialización y, en su investigación de los fenómenos sociales, la sociología debe abstraer las formas puras de socialización y someterlas a una síntesis. Debe observarlas, ordenarlas de un modo sistemático, analizar su fundamentación psicológica y su evolución a lo largo de la historia.
Este planteo implica una ruptura con la ciencia social de ese momento, que se limitaba a observar organismos e instituciones en los que el flujo vital se encuentra ya cristalizado. Simmel, en cambio, focaliza en lo dinámico del acontecer social. De lo que se trata es de descubrir los hilos delicados de las relaciones mínimas entre los hombres, en cuya repetición continua se fundan aquellos grandes organismos que se han hecho objetivos, de concentrar la atención en la multiplicidad de relaciones recíprocas entre los hombres que constituyen permanentemente el entramado social. De este modo, la propuesta de Simmel representa una alternativa frente a los planteos enfocados exclusivamente en los fenómenos macrosociales, en la medida de que su objetivo fundamental es dilucidar los procesos microscópico-moleculares en que aquellos se originan. Esto no implica que deje de lado el estudio de las formaciones cristalizadas, significa solamente una extensión de la sociología hacia horizontes hasta ese momento inexplorados. El método intuitivo. En relación al método del cual debe valerse el sociólogo para analizar los fenómenos sociales, Simmel también realiza una propuesta original y los distintos estudios incluidos en sociología son ejemplificaciones de cómo aplicarlo. Esta metodología, que él caracteriza como intuitiva, consiste en una forma particular de mirar. Se trata de distinguir, en los fenómenos estudiados, la forma del contenido. Esta distinción surge del análisis que realiza el sociólogo, ya que ambos elementos están fusionados en la realidad. La tarea del sociólogo consiste en interpretar las formas de acción recíproca y el primer paso en este camino está dado por la necesidad de separar, en los fenómenos que estudia, el hecho puro de la socialización de lo que constituyen sus fines y que, en sí mismos, son previos a lo social. Posteriormente, también podrá analizar si se trata de una relación simétrica o asimétrica, mediata o inmediata, etc. La necesidad de diferenciar la forma del contenido está justificada porque los mismos no son esenciales, sino que son mutuamente cambiables. Una misma forma de socialización puede tener contenidos distintos y un mismo fin o interés puede realizarse en distintas formas de socialización. La sociabilidad. Hemos visto que la socialización son las distintas formas de acción recíproca entre los hombres y que su rasgo característico es que, en ellas, los individuos se unen movilizados por determinados intereses u objetivos que se realizan dentro de la unión. De esta manera, la interacción funciona como un medio para alcanzar un fin determinado. En relación a este punto, cabe destacar que los contenidos con que se llena la vida no son arbitrarios, sino que tienen origen en las situaciones y necesidades que plantea la vida práctica. En cuestiones fundamentales de sociología, Simmel se aboca al análisis de una forma muy peculiar de socialización que él denomina sociabilidad. A diferencia de lo que sucede en otras formas de interacción, aquí, la unión de los individuos no se explica por motivos exteriores a ella misma. La sociabilidad se caracteriza porque los individuos se asocian por el solo hecho de estar juntos, por el solo goce que les produce estar con otros. Se trata de una forma de socialización alegre y gratificante que resulta del impulso de los individuos a la sociedad, el fin que los mueve a unirse y se agota en la relación, es la propia relación. De este modo, y de un modo similar a lo que sucede en otras esferas de la vida aparte de la social, en la sociabilidad se produce una autonomización de la forma respecto del contenido. Aquí, el puro proceso de socialización se desprende de todo contenido ajeno y ligado a las finalidades de la vida práctica y deviene un fin en sí mismo. La forma de la existencia social se independiza de la materia y adquiere vida propia. Por esta razón Simmel dice que la sociabilidad es la forma lúdica de la socialización, porque al quedar disueltos todos los contenidos, se produce un puro juego de formas. Y si en los distintos tipos de sociabilidad generalmente se le da tanta importancia a las buenas formas, se debe precisamente a que, en ella, la socialización se echa a andar libre de ataduras y en consecuencia se produce una acentuación de la forma pura, del mutuo determinarse, de la acción recíproca. Esta forma peculiar de interacción tiene,
sin embargo, límites muy finos más allá de los cuales no puede pasar sin dejar de ser tal. Por un lado, la individualidad de quienes intervienen en ella no debe estar demasiado marcada y en este sentido es fundamental el sentido del tacto, porque guía la autorregulación del individuo allí donde no hay intereses externos o inmediatamente egoístas que puedan asumir la regulación. Tanto los rasgos puramente subjetivos, como el carácter o el estado de ánimo, como las significaciones objetivas que la persona pueda tener por fuera de la propia relación, tales como la posición social o el prestigio, deben quedar excluidos de la acción recíproca. Por otro lado, y como se desprende de lo que hemos dicho anteriormente, la interacción no puede basarse en una finalidad objetiva exterior a ella misma. Estos son los umbrales de la sociabilidad, en la medida en que la acción conjunta de los hombres se mantenga dentro de estos márgenes, habrá sociabilidad. De otro modo, si las cualidades individuales se manifiestan desembosadamente o si los motivos de la relación van más allá de esta, la sociabilidad pierde toda su singularidad, con lo cual, nos enfrentamos a una socialización como cualquier otra. Otro elemento que distingue a la sociabilidad respecto de otras formas de socialización es que solo puede darse entre iguales. En primer lugar, ella se produce al interior de una misma capa social ya que, generalmente, una sociabilidad entre personas pertenecientes a distintas clases sociales resulta contradictorio y bochornoso. Pero, por otro lado, hay una nivelación de los individuos intervinientes en la relación gracias a la supresión de los elementos puramente personales y los puramente objetivos de los que hemos hablado. La igualdad que se genera a partir de esto es una igualdad de los individuos en tanto seres sociables quienes, a su vez, tienen los mismos derechos. En efecto, el principio que la sociabilidad expresa es que cada cual ha de conceder al otro aquel máximo de valores sociables, de alegría, descarga, vivacidad, que es compatible con el máximo de los valores recibidos por uno mismo. 5. La felicidad y la satisfacción del individuo en la interacción dependen de que éstas se den igualmente en los demás. Según Simmel, este hecho muestra la naturaleza profundamente democrática de la sociabilidad, pero muestra asimismo el carácter artificial de la realidad que ella crea. En efecto, el mundo que esta forma peculiar de socialización construye es un mundo ideal, ya que es el único donde es posible una democracia sin fricciones de individuos que poseen los mismos derechos. De este modo, la sociabilidad es el juego en el que se hace como si todos fueran iguales y al mismo tiempo como si se hiciera honor a cada uno en particular. Evidentemente, el carácter irreal de la sociabilidad se debe a la propia esencia de este fenómeno, que consiste en que la interacción excluye de sí las cuestiones que la atan a la realidad práctica y se mueve en un reino aparte según sus propias leyes. Sin embargo, esto no debe hacernos pensar que la sociabilidad implica un desprendimiento absoluto de la vida. Por el contrario, los movimientos de este reino solo se explican por la vivacidad de los individuos reales, por sus sentimientos, impulsos y atracciones, de los cuales aquel se nutre. Así pues, la sociabilidad implica una liberación respecto de la vida pero, a su vez, la contiene. Si la sociabilidad cortase todos los hilos que la unen a la vida, recaería un mero juego de formas vacías y se volvería totalmente superficial. Finalmente, cabe destacar que Simmel señala como ejemplos de esta forma lúdica de la socialización al juego, a la coquetería y a la conversación. Al analizarlos, el autor no solo describe las especificidades de cada uno de ellos, sino que pone un especial énfasis en los umbrales más allá de los cuales estos no pueden pasar, sin dejar de ser sociabilidad. La mirada cara a cara. En un pasaje de Sociología, Simmel realiza una bellísima reflexión sobre la acción recíproca de los hombres que se miran mutuamente. Se trata de otro tipo peculiar de socialización, que él caracteriza como la reciprocidad más perfecta que existe en todo el campo de las relaciones humanas. 7. Su análisis de la mirada cara a cara se da en el contexto de una sociología de los sentidos, en donde plantea que la percepción sensorial se desarrolla en dos direcciones. Por un lado,
La impresión sensible de otro hombre nos provoca sensaciones de agrado o desagrado, es decir, desata en nosotros una reacción del sentimiento que, sin embargo, no nos permite conocerlo. Pero por otro lado, las impresiones sensibles pueden actuar como un medio para el conocimiento del otro. En este caso la situación es diferente, ya que lo que sentimos funciona como un puente mediante el cual llegamos al otro como nuestro objeto de conocimiento. En relación a esto, cabe destacar que a diferencia de lo que sucede cuando nos enfrentamos a objetos no humanos, en donde estas dos direcciones de la percepción están escindidas y acentuamos una u otra de ellas, cuando tenemos impresiones de otros hombres, las mismas se encuentran indisolublemente unidas y condicionan conjuntamente nuestras relaciones con el prójimo. Al estudiar la función sociológica de la vista, Simmel nos remite a la relación que entablan quienes se miran mutuamente y nos habla de ella como la interacción más inmediata y más pura que existe. Esta particularidad se debe a que la interacción cara a cara no tiene un contenido objetivo ni se materializa en una forma objetiva. En ese sentido, se diferencia del resto de las formas de socialización, incluso de la palabra hablada, la cual posee una significación objetiva que puede transmitirse de otro modo. La acción recíproca de quienes se miran, en cambio, se da en la más absoluta inmediatez y la unión solo tiene lugar en el proceso vivo de mirarse mutuamente a los ojos. En efecto, como sostiene Simmel, la vivísima acción recíproca en que entran los hombres al mirarse cara a cara no cristaliza en productos objetivos de ningún género, la unidad que crea entre ellos permanece toda en el proceso mismo, sumida en la función. Como se ve, y de un modo similar a lo que planteábamos antes acerca de la sociabilidad, los límites de la interacción cara a cara también son sumamente finos. Su grado de inmediatez es tal, que el más mínimo corrimiento de la mirada destruye la relación. Para que exista esta interacción, es indispensable que los individuos intervinientes se miren uno al otro, en la medida en que uno de ellos baje la vista, la unidad que se había creado cesa. Así, esta forma peculiar de socialización queda atrapada en el camino que va de los ojos de uno a los ojos del otro y cuando este estrictísimo margen es violado, la interacción de quienes se miran mutuamente muere sin dejar rastro alguno. Si bien la presencia de estos umbrales nos llevan a asociar la sociabilidad a la mirada cara a cara, ésta se distingue de aquella por el hecho de que tiene un contenido ligado a la vida práctica. No debemos olvidar que Simmel analiza esta forma de socialización en relación a la función de conocimiento, lo cual la diferencia de la mera visión u observación de los demás. En este sentido, podemos decir que la finalidad de la acción recíproca de quienes se miran es el conocimiento del otro y si la unidad así generada tiene un carácter tan íntimo, esto se debe a la expresividad de la mirada. Porque en la mirada que uno dirige al otro con el objetivo de conocerlo y que el otro recibe, también se manifiesta uno a sí mismo. Al mirarse a los ojos, los individuos que intervienen en la relación quedan en una posición de igualdad en la que ambos están en condiciones de conocer, pero también de ser conocidos. Simmel describe esto en frases de una enorme belleza, en el mismo acto en el que el sujeto trata de conocer el objeto, se entrega a su vez a este objeto. No podemos percibir con los ojos sin ser percibidos al mismo tiempo. La mirada propia revela al otro el alma, al tratar de descubrir el alma del otro. A raíz de esto, se explica por qué Simmel caracteriza a la interacción cara a cara como la reciprocidad más perfecta, y es que solo podemos conocer al otro en la profunda mutualidad que esta relación implica. También se comprende por qué bajamos los ojos cuando nos sentimos avergonzados y es que, al hacerlo, vedamos al otro su posibilidad de conocernos. Simmel sostiene que el tipo de conocimiento generado por la vista es muy peculiar y esto se debe a que el objeto de la mirada entre los individuos es el rostro. Por un lado, el rostro es el símbolo de toda la experiencia que la persona trae consigo, en él se haya cristalizado su pasado bajo la forma de rasgos fijos. Cuando miramos a otro, sabemos desde el primer momento con quien nos enfrentamos, aunque sea vagamente, ya que en su cara aprendemos su individualidad más profunda y permanente. Pero,
Al mismo tiempo, el rostro se entrega a una diversidad de impulsos momentáneos. De este modo, la esencia general del individuo se expresa bajo el tono particular de un estado de ánimo. En consecuencia, la especificidad del conocimiento que nos proporciona el mirar a otro a la cara tiene que ver con que en ella se manifiestan simultáneamente lo más fijo y lo más variable de su alma. Hemos señalado a la inmediatez y a la vivacidad como los rasgos que caracterizan a la mirada cara a cara. Teniendo en cuenta los planteos que hace Simmel, en su texto El conflicto de la cultura moderna, podemos decir que el problema que él veía en las tendencias culturales de su época, se produce aquí irremediablemente, en la relación que entablan quienes se miran, la vida permanece como pura inquietud y se rehúsa definitivamente a cristalizarse en una forma objetiva. A raíz de esto, podemos comprender por qué el autor sostiene que, a diferencia de lo que sucede con lo que oímos, prácticamente no recordamos lo que vemos. Y es que la palabra hablada, al igual que la cultura, implica una objetivación y, por esta razón, recordamos lo que oímos y podemos hacer una historia de la cultura. A contramano de lo que en ella sucede, la acción recíproca de mirarse mutuamente rechaza toda materialización en formas y, en consecuencia, casi no deja huellas en nuestra memoria.